Primero fueron los muertos, después el béisbol, y al final llegaron los motores. Todo ocurrió en el mismo punto exacto de Guadalajara. Un solo lugar. 3 vidas distintas. 3 épocas que se superpusieron una sobre otra sin que la ciudad se detuviera a mirar atrás. Hoy parece un sitio cualquiera, pero durante casi un siglo fue uno de los espacios más importantes, más transitados y más cargados de emociones de toda la ciudad. Allí se rezó por los que partían para siempre, se gritaron jonrones que hacían vibrar las gradas y más tarde se lloraron despedidas mientras los autobuses encendían motores rumbo a destinos lejanos. Ese terreno fue testigo silencioso de miles de historias personales, de promesas, de ausencias, de regresos y de comienzos que marcaron generaciones enteras de tapatíos. Hoy vamos a contar la historia de cómo nació la primera gran central de autobuses de Guadalajara, una terminal que no solo movió personas, sino destinos, sueños, despedidas y reencuentros. Una central construida sobre capas de pasado, sobre tumbas olvidadas, sobre gradas demolidas, sobre un estadio que alguna vez fue el orgullo del barrio y que terminó convirtiéndose en la puerta de salida de toda una ciudad. Lo que vas a escuchar no es solo la historia de un edificio, es la historia de cómo Guadalajara aprendió a moverse, a conectarse, a mirar hacia afuera sin dejar de cargar con su memoria. Si te apasionan las historias que viven debajo del asfalto, suscríbete ahora al canal Nostalgia a México, activa la campanita y acompáñanos en cada viaje por los recuerdos que formaron al país. Aquí no solo hablamos de nostalgia, aquí la volvemos a poner en marcha. Preuosha Bloque 2, versión resumida. A finales del siglo XVIII, Guadalajara respiraba otro tiempo. No existían las avenidas interminables, ni el ruido constante de los motores, ni el ir y venir de Sema Centura, autobuses que hoy recorren la ciudad. La vida se movía despacio, al ritmo de las campanas, de los mercados al aire libre y de los pregones que cruzaban las calles empedradas, anunciando pan, fruta y mercancías traídas de los pueblos cercanos. La ciudad era más pequeña, más tranquila, con templos dominando el paisaje y barrios que crecían poco a poco alrededor de las plazas. Viajar no era algo cotidiano, era un acontecimiento. Quien salía de Guadalajara lo hacía para cambiar su destino, buscar trabajo, visitar a la familia lejana o emprender un viaje que podía durar días. Cada salida era importante y cada llegada era celebrada. En aquellos años, el movimiento de personas comenzaba a crecer lentamente. Las rutas de diligencias, carretas y primeros transportes marcaban caminos que unían a Guadalajara con otros pueblos y ciudades del occidente. No existían aún terminales, pero ya había puntos donde la gente se reunía para partir, lugares improvisados que empezaban a convertirse en pequeños centros de reunión y despedida. Sin saberlo, la ciudad estaba dando los primeros pasos hacia una nueva forma de viajar. El movimiento, la necesidad de conectar y el deseo de ir más lejos ya estaban naciendo, y Guadalajara comenzaba a prepararse para convertirse en uno de los corazones del transporte en México. Con la llegada del siglo XX, Guadalajara dejó de ser una ciudad que se movía lentamente y comenzó a transformarse en un punto clave del occidente mexicano. Las carreteras empezaron a abrirse paso entre campos y pueblos, los primeros camiones de pasajeros aparecieron como una promesa de modernidad, y las distancias que antes tomaban días comenzaron a reducirse a horas. Viajar dejó de ser una hazaña y empezó a convertirse en una necesidad cotidiana. Cada mañana, en distintas esquinas del centro, se formaban pequeños grupos de personas esperando su turno para subir a los camiones. Algunos llevaban canastas con comida, otros cargaban maletas de cuero, y muchos más solo llevaban la esperanza de encontrar un futuro mejor al otro lado del camino. Estos puntos improvisados de salida crecieron sin orden, provocando caos, filas interminables y calles saturadas de vehículos. Guadalajara se estaba moviendo más que nunca, pero no estaba preparada para hacerlo. Fue entonces cuando las autoridades comenzaron a hablar de una idea que cambiaría la historia de la ciudad: crear un espacio único, organizado, donde todas las rutas pudieran concentrarse, donde el movimiento tuviera orden y donde el viaje comenzara de forma segura y clara para todos. No sería solo un sitio para abordar camiones, sería el nuevo corazón del tránsito regional. La ciudad estaba a punto de dar un paso decisivo.
un paso que transformaría para siempre la forma de viajar en Guadalajara. A comienzos de la década de 1950, Guadalajara vivía un crecimiento acelerado. Las colonias se expandían, los comercios florecían y el flujo de personas entre ciudades aumentaba cada mes. El transporte por carretera ya no era una opción secundaria. Se había convertido en la columna vertebral de la movilidad regional. La ciudad necesitaba una solución urgente para ordenar ese movimiento que cada día crecía sin control. Fue entonces cuando el Ayuntamiento de Guadalajara, en conjunto con el gobierno del estado de Jalisco, aprobó la construcción de la primera gran terminal centralizada de autobuses. La idea era simple pero poderosa: reunir en un solo lugar todas las rutas foráneas, ofrecer seguridad, orden, taquillas formales, andenes definidos y servicios que dignificaran el viaje. Guadalajara estaba lista para dar el salto a la modernidad del transporte. Se eligió un punto estratégico al oriente de la ciudad, bien conectado con las principales avenidas y cercano a colonias en pleno crecimiento. Los planos se diseñaron con un estilo funcional, priorizando amplios andenes, pasillos claros y zonas de espera cómodas. Cada detalle estaba pensado para que el viajero pudiera orientarse fácilmente, comprar su boleto sin confusión y abordar con tranquilidad. La ciudad no solo estaba construyendo un edificio, estaba construyendo el punto desde donde miles de historias comenzarían a moverse por carretera. La antigua central de autobuses de Guadalajara abrió sus puertas en 1952 y desde el primer día se convirtió en un hervidero de vida. Desde muy temprano los motores comenzaban a rugir, las taquillas abrían sus ventanillas y los pasillos se llenaban de viajeros con maletas de cartón, costales, cajas de madera y bolsos que guardaban más sueños que pertenencias. Cada salida era una despedida y cada llegada era un reencuentro. La central no era solo un edificio, era un punto donde se cruzaban destinos, promesas y esperanzas. A su alrededor comenzó a formarse un pequeño mundo propio. Fondas que ofrecían café de olla y tortas calientes, talleres que reparaban motores hasta la madrugada, puestos de periódicos, dulces y recuerdos. Los choferes se conocían por nombre, los cargadores sabían exactamente a qué autobús pertenecía cada maleta, y los voceadores anunciaban rutas con voces que se quedaban grabadas en la memoria de quienes viajaban. Si esta historia te está despertando recuerdos, si alguna vez viviste una despedida o un regreso en una terminal como esta, te invito a que te suscribas ahora mismo al canal, actives la campanita y sigas acompañándonos en este viaje por la memoria de México. Porque aquí no solo contamos historias, aquí revivimos los caminos que nos hicieron quienes somos. Con el paso de los años, la central antigua se volvió parte del paisaje emocional de Guadalajara. No era raro que la gente dijera «nos vemos en la central», como si se tratara de una plaza principal o un templo importante. Para muchos, ese lugar marcaba el inicio de una nueva etapa. El joven que se iba a buscar trabajo a otra ciudad, la familia que viajaba por primera vez al mar, el estudiante que salía rumbo a la capital con una maleta prestada y una carta de su madre guardada en el bolsillo. La central era el escenario silencioso de miles de historias que nunca salieron en los periódicos, pero que cambiaron la vida de quienes las vivieron. Dentro de sus pasillos se respiraba una mezcla constante de nervios, emoción y esperanza. Las despedidas eran largas, con abrazos que parecían no querer soltarse, y las llegadas eran breves, porque siempre había alguien esperando, alguien más que partir, otro autobús por salir. Las bancas de metal escucharon confesiones, promesas y silencios. Las paredes vieron lágrimas, sonrisas, reencuentros inesperados y despedidas definitivas. Cada rincón guardaba una memoria que nadie escribió, pero que todos sentían. La central no solo movía personas, movía sueños. Era un corazón que latía al ritmo de los motores, marcando el pulso de una ciudad que comenzaba a crecer más rápido de lo que imaginaba, mientras miles de historias personales se cruzaban bajo su techo sin saber que, algún día, ese mismo lugar también tendría que enfrentarse al paso del tiempo y al cambio inevitable. Pero como toda ciudad que crece, Guadalajara comenzó a exigirle más de lo que aquel edificio podía dar. Las rutas aumentaron, los autobuses se hicieron más grandes, los horarios se multiplicaron y los andenes comenzaron a quedarse pequeños. Lo que alguna vez fue moderno empezó a sentirse estrecho. En las horas pico, los pasillos se saturaban, las filas se extendían hasta la calle
y los motores encendidos formaban una nube espesa de humo y ruido que parecía envolver todo el barrio. La central seguía funcionando, pero ya mostraba señales claras de cansancio. Las autoridades empezaron a darse cuenta de que el corazón del transporte necesitaba más espacio, más orden y una ubicación que no asfixiara al centro histórico. Se hablaba de proyectos, de nuevas terminales, de descentralizar el flujo de pasajeros, pero durante años todo quedó en promesas y estudios sobre el papel. Mientras tanto, los trabajadores de la central seguían cumpliendo sus jornadas como siempre, adaptándose al caos, guiando a los viajeros entre empujones, maletas y prisas, como si ese desorden fuera parte natural de la ciudad. Sin embargo, en los pasillos ya se escuchaban rumores. Algunos choferes decían que pronto habría una nueva central más grande, otros temían perder su lugar de trabajo y muchos no querían imaginar una Guadalajara sin ese punto de encuentro que había marcado a generaciones. Nadie sabía exactamente cuándo, pero todos sentían que algo estaba a punto de cambiar y que la historia de la central antigua se acercaba lentamente a una de sus páginas más decisivas. A mediados de los años 80, la transformación dejó de ser un rumor y se volvió una certeza. Guadalajara ya no era la ciudad tranquila que había visto nacer aquella central. El crecimiento urbano había desbordado sus límites, los camiones entraban y salían sin descanso, y el tráfico alrededor del edificio se convirtió en un embudo permanente. Cada día era más difícil circular, cada maniobra tomaba más tiempo y cada retraso afectaba a miles de personas que dependían de ese punto para trabajar, estudiar o reencontrarse con su familia. Fue entonces cuando el gobierno del estado, junto con las autoridades municipales, comenzó a diseñar un nuevo plan de movilidad. La idea era clara: sacar el transporte foráneo del centro de la ciudad y llevarlo a una zona más amplia donde pudiera crecer sin provocar caos. Se habló de nuevas terminales, de andenes más largos, de mejores accesos viales y de un proyecto que prometía ordenar lo que durante décadas había funcionado a base de costumbre y paciencia. La noticia cayó como un golpe silencioso. Muchos trabajadores sintieron que su segunda casa estaba a punto de desaparecer. Para los comerciantes del barrio, el anuncio significaba perder a sus principales clientes. Y para los viajeros habituales, la central no era solo un edificio, era parte de su rutina, de su memoria, de su forma de entender la ciudad. La mudanza ya no era una posibilidad, era un destino marcado, y Guadalajara se preparaba, sin saberlo del todo, para despedirse de uno de sus lugares más emblemáticos. En 1988, la ciudad vivió uno de esos cambios que parecen solo administrativos, pero que en realidad modifican la vida cotidiana de miles de personas. Se inauguró la nueva central nueva de autobuses en Tlaquepaque, amplia, moderna, con más carriles, más andenes y mejores accesos viales. El anuncio fue claro. Poco a poco, las rutas que durante décadas habían salido de la vieja terminal comenzarían a mudarse. Para muchos fue un alivio, para otros fue el inicio de una nostalgia que aún no sabían que cargarían durante años. Las primeras semanas fueron extrañas. Algunos autobuses todavía llegaban al viejo edificio, pero ya no lo hacían con la misma frecuencia. Los altavoces comenzaron a sonar menos, los pasillos se veían más vacíos y los comerciantes que por años habían vivido de ese flujo empezaron a notar que algo se estaba rompiendo. Las fondas bajaron sus ventas, los taxis dejaron de hacer fila y los cargadores de maletas tuvieron que buscar nuevos puntos donde ofrecer su trabajo. Con el paso de los meses, el silencio se volvió protagonista. Donde antes había risas, anuncios y motores encendidos, ahora solo quedaban pasos aislados y puertas cerradas. La terminal que había visto partir generaciones enteras se quedaba quieta, como si también ella estuviera tratando de entender en qué momento la ciudad decidió seguir adelante sin mirarla atrás. Hoy, aunque muchos ya no recuerdan exactamente dónde estuvo la antigua central de Guadalajara, su historia sigue viva en la memoria de quienes alguna vez caminaron por sus pasillos, cargaron una maleta rumbo a un nuevo destino o se despidieron de alguien sin saber cuándo volverían a verlo. Ese lugar no fue solo concreto y andenes, fue un punto de partida para miles de sueños, un espacio donde comenzaron historias de trabajo, de amor, de migración y de esperanza. Bajo sus techos se cruzaron generaciones enteras que llevaron consigo el pulso de una ciudad que aprendía a moverse, a crecer
y a reinventarse. Cada despedida, cada regreso y cada boleto comprado, ahí, forman parte de una Guadalajara que ya no existe, pero que sigue latiendo en la nostalgia de quienes la vivieron. Porque las ciudades no solo se construyen con edificios, se construyen con recuerdos. Y mientras alguien recuerde esa central, ese lugar seguirá existiendo. Si esta historia tocó tu memoria o te hizo viajar al pasado, suscríbete ahora al canal Nostalgia a México, activa la campanita y acompáñanos en este recorrido por los lugares, las historias y las emociones que formaron al México de ayer. Aquí seguimos preservando la memoria de nuestro país. Nos vemos en el próximo viaje.